Recibí una pregunta en mi consultorio en línea en semillasparalavida.org que me gustaría compartir contigo y reflexionar un poco al respecto. Lo dice así: ¿por qué todos los santos cristos que conocemos están muy limpios de sangre? Dice un profeta, no recuerdo si es Isaías, sí es Isaías, que Jesús ya no tenía forma humana, que era un guiñapo, algo despreciable que no atrae la mirada de nadie. Es más o menos lo que recuerdo. Y por supuesto que después de haber padecido tantos azotes, golpes y demás, debe haber terminado en la cruz empapado de sangre de pies a cabeza. En algunos cristos ponen sangre escurriendo bajo los pies sobre la cruz. Me sorprende muchísimo que nunca he visto en ninguna parte un Cristo sangrante y hecho un guiñapo. Esto a mí me parece como injusto. No sé de qué manera calificarlo, pues, por ejemplo, el Cristo precioso y grande de nuestra catedral en San Luis Potosí está hermoso, pero solo unas cuantas gotas de sangre. Se me hace contradictorio y mentiroso, como querer ocultar lo que en verdad sucedió. Si los que vimos la película La Pasión de Mel Gibson vimos a un Cristo sangrante, habiendo dicho San Juan Pablo II que estaba muy bien la película, muy apegada a lo que había sido, pero que realmente se quedaba corta, que la realidad había sido mucho peor. No entiendo el por qué presentar siempre a un Cristo como acabado de bañar con un poquito de sangre solamente. Esto se me hace injusto, como que dicen, sí, fue algo horrible, pero no lo veas, no te martirices ni te impresiones al ver algo que se acerca a lo que realmente fue. En mi opinión es hasta como una falta de respeto y de honestidad presentar así al Cristo que dio hasta su última gota de sangre por nosotros. No sé si me di a entender. Pues bien, me ha llamado la atención esta pregunta porque coincido en gran parte con el sentir de esta amiga que escribe. Es algo que yo he dicho también en muchas ocasiones. Yo creo que la falta de reverencia en gran medida se debe a los Cristos tan prístinos que tenemos en los altares, cuando encontramos Cristos en los altares, porque la realidad también es que hay muchos lugares donde, contraviniendo las normas de la iglesia, en los altares encontramos las imágenes de un Cristo resucitado. Creo que realmente hay mucho que se puede reflexionar sobre este tema. Al respecto de presentar a un Cristo ensangrentado, un Cristo herido, un Cristo que realmente está desangrándose, perdiendo la vida que ofrece a su Padre por nuestra salvación, es algo que visualmente nos ayuda realmente a entender el sacrificio. Y al visualizarlo y entenderlo, nos ayuda a ser reverentes. A mí sí me ha tocado ver Cristos ensangrentados. Recuerdo perfectamente cuando estaba muy pequeño que una de las parroquias cercanas a mi casa, ya sabes que en países como los nuestros en América Latina tenemos la bendición de tener parroquias cada 6 cuadras, entonces cuando yo era pequeño íbamos a misa aquí, íbamos a misa allá. Había una en particular, una muy antigua, una iglesia pequeñísima realmente, donde tenían un Cristo verdaderamente tan herido y tan bañado de sangre que cuando yo tenía 2 o 3 años me daba miedo verlo. Y me acuerdo que para mí ir a misa, sobre todo si nos sentábamos cerca del altar, era una experiencia. Cuando te estoy hablando de cuando tenía 2 o 3 años, en realidad a esa edad es muy difícil poner atención a las lecturas y todo eso, pero sí me acuerdo que era como un estira y afloja en el que evitaba la vista para no ver al Cristo porque me daba miedo, pero al mismo tiempo mi misma mirada lo buscaba como para encontrarme con él y contemplarlo, y en ese ir y venir se iba desarrollando poco a poco un sentido de reverencia. Y lógicamente que al ir creciendo y recibir catequesis de mi mamá, de mi abuela, que te cuentan la historia de Jesús en Semana Santa, que empiezas a profundizar más, y luego en el catecismo ver a ese Cristo crucificado, ensangrentado, herido, realmente ayudó mucho a mi sentido de reverencia. Y también un convento cercano a mi casa, un convento de dominicas, un convento de clausura. El Jueves Santo, con motivo de la visita de las 7 casas y la adoración al Santísimo, las monjas abrían su capilla a los fieles para que los fieles pudieran entrar ahí a rezar una estación más de la visita de las 7 casas, o para que pudieran entrar ahí a adorar al Santísimo 1 hora, junto con ellas, lo que fuera. Y a la entrada del convento tenían un Cristo, que todavía lo tienen porque hace un par de años fueron muy gentiles y me dejaron entrar todavía fuera de tiempo. Un Cristo que está sentado con su manto púrpura después de que fue flagelado. Y era un Cristo prácticamente de tamaño natural. Y yo recuerdo que de niño entraba y a ese sí le evitaba yo la mirada.
y había que pasar junto a él. De hecho, había fieles que se detenían y le tocaban el manto. Le evitaba yo la mirada porque sentía horrible ver a Jesús después de la flagelación. Y lógicamente que todo eso va desarrollando nuevamente ese sentido de reverencia. Creo que tener Cristos tan prístinos hace que la gente se olvide del valor y de la dimensión de ese sacrificio de Jesús en el altar. Y es por lo que vemos a gente que platica en voz alta, gente que se ríe, gente que se besa, se abraza, se saluda terminando la misa ahí enfrente del altar, gente que ya no hace ni la genuflexión cuando pasa frente al Santísimo. Y creo que esto se debe a dos razones. La primera, el amor a Jesús mismo. El amor a Jesús mismo hace que los artistas traten de plasmar una imagen de Jesús muy bella, lo cual no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. El amor a Jesús hace que traten de plasmarlo de una forma muy bella, y eso hace que se oculten muchas de sus heridas, eso hace que se le trate de dar una figura digna, una imagen digna. Simplemente, mira, pensemos en el paño que le colocan a Jesús en la cintura. Los crucificados eran clavados a la cruz totalmente desnudos. Y Jesús no es mostrado nunca totalmente desnudo en nuestros crucifijos, precisamente por respeto, por pudor. Es Jesús. Entonces, por respeto, es que se le coloca un paño que no existió cuando Jesús fue crucificado. Pero eso te deja ver precisamente que ese sentido de respeto también y ese sentido de amor de los artistas hace que presenten a Jesús de una manera muy bella. Y lógicamente que las heridas no tiene nada de bello y por eso las retiran. Yo creo que no tiene nada de malo plasmar a Jesús así, como cuando una persona fallece y su cuerpo es exhibido en el velorio, y lógicamente que la persona es maquillada y retocada y vestida de forma elegante por amor, precisamente para que luzca lo mejor que se pueda. Y cuando alguien falleció en un trágico accidente, pues incluso se cierra el féretro para que nadie lo vea. Y eso es motivado por el amor que se le tiene a la persona que murió. Entonces, creo que no tiene nada de malo. Pero creo que sí la consecuencia es que eso no ayuda a fomentar la reverencia. Otra razón es que hay gente que le tiene miedo a la cruz, y sobre todo acá en Estados Unidos hay gente que le tiene mucho miedo a la cruz. Acá en Estados Unidos es mucho más difícil encontrarte con un Cristo ensangrentado y es mucho más común encontrarte Cristos resucitados, porque la gente le tiene miedo a la cruz, al grado absurdo de que a mí me ha tocado dar clases de primera comunión para padres de familia, y hay papás de niños que van a hacer la primera comunión que me vienen a decir si considero oportuno que a su hijo que va a hacer la primera comunión se le deje ver una película de la vida de Jesús, incluyendo la crucifixión. Porque acá con eso de que ahora todo trauma a los niños, entonces no se vayan a traumar viendo a la cruz porque es muy violento. Y entonces les enseñan un Jesús que no crucifican hasta que tienen, 14 años o no sé qué edad consideran apropiada para que se enfrenten al Cristo crucificado. Me parecía absurdo a mí que alguien que su hijo va a hacer la primera comunión, ¿cómo va a entender que la Eucaristía es el santo sacrificio del altar? ¿Cómo va a entender que la misa es la celebración del sacrificio eucarístico si no entiende que el sacrificio eucarístico implica que Cristo muere en una cruz? Pero ese absurdo temor a que los niños se traumen de todo hace que a muchos niños se les oculte el Cristo crucificado. Y ese miedo al Cristo crucificado hace que muchos también lo representen resucitado, contraviniendo además las normas de la Iglesia. Se les olvida que el requisito para ser cristiano es negarse a uno mismo y tomar la cruz y seguirlo. No nos tiene que dar miedo la cruz. Entiendo muy bien el sentir de esta persona que me ha escrito. Yo creo que tampoco se puede presentar un Cristo excesivamente ensangrentado, porque pues ese amor nos hace querer limpiarlo un poco, así como lo cubrimos con ese paño que no existió en la crucifixión. Pero sí, repito, creo que esa buena intención con la que los artistas plasman a sus Cristos crucificados de esta forma tan pulcra, tan prístina, no ayuda a una profunda reverencia, al desarrollo de una profunda reverencia, como sí lo hacen los Cristos ensangrentados. Y sí los hay. Y vaya que nos confrontan, pero vaya que nos ayudan. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.